existente, pero además reconocido en la Constitución española en el artículo 27.3. Pero no solo en la Constitución española, sino en la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también en la Carta de los Derechos Humanos de la Constitución Europea, de la non nata, pero también en la Carta de los Derechos Humanos del Tratado de Lisboa y además también en la Carta de los Derechos Humanos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y además probablemente también en la Carta de Derechos Humanos de la OEA, etcétera, etcétera. Como es lógico, está partes, porque el derecho es preexistente y solo faltaba que no se permitiera que los padres educaran a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Pero es que además en España existe el artículo 16 que regula la libertad religiosa y que por lo tanto uno podrá expresarse en la plaza pública, en la vía pública, conforme a su libertad ideológica y religiosa. Y el Estado deberá mantener la neutralidad en la enseñanza pública, algo que es claramente violado porque el Estado claramente no es neutral con esta asignatura. Bueno, aquí aparecen lo que les he dicho, cómo se recoge el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas en la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Constitución Europea, etcétera. Bien, ¿cuáles son las salidas que se le da a este conflicto por parte de los padres? En esa reunión en la que les decía que el director general de Educación les dijo que el objetivo era la formación moral de las personas con menores convicciones, el movimiento GETOR le dio varias salidas. En primer lugar, retire usted la asignatura, tiene 2 millones de personas en la calle, nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios, usted tiene un problema, haga el favor de retirar la asignatura. Por supuesto, el Gobierno dice que no, porque esto es prioritario. Segunda solución, hágala voluntaria. Acaba de hacer, porque en ese momento se acababa de hacer la asignatura de religión como voluntaria y no evaluable o no computable para el currículum, haga lo mismo que con la religión. ¿Usted quiere formación religiosa católica? Tiene formación religiosa. ¿Usted quiere tener formación laicista? Tiene formación laicista. Y ¿habría sido una solución razonable? Tampoco. Tercera fórmula, déjenos objetar. Regule de alguna manera una cláusula que nos permita descolgarnos. ¿Usted quiere seguir aplicando la apisonadora? Bien, nosotros no lo vamos a hacer. Regule alguna fórmula para que nuestros derechos queden intactos. Tampoco lo aceptaron. De manera que la salida que se le dio al movimiento de respuesta, al movimiento contrario a esta asignatura, es nos descolgamos porque sí, sin cláusula de objeción de conciencia. Ha habido un intento de diálogo por parte del movimiento GETOR, no ha habido ningún intento de diálogo razonable por parte del Gobierno y, por lo tanto, la única salida que se le deja a ese movimiento de padres es romper la baraja. Bueno, de este material que les he traído, en donde se habla de la objeción de conciencia, donde en la Constitución española se dice que en la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el tema del aborto, se permite la objeción de conciencia de los médicos. En sentencia, no en ley, en sentencia. Pero se dice en esa misma sentencia que en materia de derechos fundamentales no es necesario un desarrollo legal. Y, por lo tanto, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional dijo que las materias de derechos humanos no era necesario un desarrollo legal, el movimiento GETOR se cuelga de ese argumento jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional y dice que, de manera análoga a como se hizo la objeción de conciencia de los médicos en materia de aborto, yo me acojo a mi derecho a la objeción de conciencia. De manera que es esa la argumentación. Pero hay una argumentación que a mí me parece más interesante, que es la que se acaba de plantear por parte del Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos en 2 recientes sentencias de 29 de junio del 2007 y 9 de octubre del 2007. Son el caso noruego y turco. En el caso noruego, Noruega es un país confesionalmente luterano, donde se enseña religión luterana en las escuelas, pero una familia de hippies decide que ellos
no se sienten cómodos con la formación luterana y piden que no se les enseñe religión luterana porque no es la suya, no es su modelo filosófico, moral o religioso que quieren para sus hijos. Y el Estado noruego les dice que mala suerte, somos un Estado confesional, sus hijos van a estudiar religión luterana. Así que los padres recurren a Estrasburgo en defensa de sus derechos. Y Estrasburgo les da la razón y dice que el derecho de los padres a educar conforme a los principios morales y religiosos está por encima de la imposición del Estado, incluso aunque sea confesional. No digamos nada si es un Estado aconfesional. Pero en el caso turco ocurre un fenómeno similar. A pesar de ser un Estado aconfesional, el Estado está obligado a enseñar formación musulmana a todos los alumnos, pero una familia cristiana dice que ellos no quieren ser formados en la religión musulmana. El Estado impone la religión musulmana y ellos acuden a Estrasburgo, que también les da la razón por el mismo argumento. Y esas sentencias son extraordinariamente importantes para el caso español porque los padres objetores saben que a pesar de que van a sufrir mucho, de que la alta inspección va a estar encima, de que la administración educativa les va a amargar la vida, les va a enviar cartas diciendo que su hijo no va a pasar de curso, que lo van a suspender, que no va a obtener el título académico, etcétera, etcétera, al final del tiempo siempre se podrá recurrir a Estrasburgo porque ya existe jurisprudencia que dice, que defiende casos muy similares donde se defiende el derecho de los padres. Además, la Asociación Europea de Padres ya se ha manifestado Federación Europea de Padres ya se ha manifestado diciendo que el contenido de esta asignatura es un contenido totalizante. Bueno, aquí están los datos del movimiento. Está un poco atrasado, pero suman más de, ahí pone 35.000, pero ya son 40.000. Me voy a detener en esta transparencia, que a mí me gusta mucho, donde aparecen distintas plataformas, solo algunas, porque ya llevamos 90 plataformas de movimiento GETOR de distintas partes de España. Este es el cartel básico, pero ven, cada uno ha ido montando su por ejemplo, Soria, pues tiene tipo un lapicero, León Educa en Libertad es un libro, Palencia Educa en Libertad es una pizarra, Burgos Educa en Libertad es la estatua del Cid, así que cada uno ha cogido lo que le ha parecido oportuno. Lo que me parece más bonito es que han aparecido plataformas por distintos pueblos y ciudades de España de padres preocupados por la educación de sus hijos que han ido creando esas plataformas de manera absolutamente independiente, pero con el mismo criterio. No vamos a permitir que nuestros hijos sean adoctrinados en unos principios abiertamente contrarios a los nuestros. Y la historia me parece bonita porque a mí me recuerda mucho al movimiento del 2 de mayo, que es un movimiento... es el movimiento mediante el cual los españoles echamos a la invasión napoleónica. Pero fue un movimiento desordenado, nacido del pueblo, sin recursos, sin apoyo del ejército, sin apoyo del gobierno, sin armamento, sin absolutamente nada, solamente la voluntad de un pueblo de no ser pisoteado. Y aquí ocurre algo muy parecido. No hay recursos económicos, no hay una organización clara, sino más bien anárquica, no hay armas, la gente pues son padres de familia normales, tampoco es que se hayan estudiado la ley a fondo, algunos sí, pero la mayoría no son filósofos, algunos sí, pero la mayoría se pueden imaginar que no tienen tiempo, no cuentan con el apoyo del gobierno, no tienen nada. Pero yo creo que van a ganar porque hay algo esencial y es que nadie va a dejar que le toquen a su hijo. Y aquí sí que hay unanimidad. Igual que cada logotipo es diferente, nadie va a dejar que le toquen a su hijo. Y la experiencia que ha tenido el movimiento es que cuanto más se conoce el contenido de la asignatura, más se rechaza. Información es igual a objeción. Padre que conoce el contenido de la asignatura, padre que objeta esa asignatura. Porque ningún padre está dispuesto a que le toquen a su hijo. Algunos de los contenidos que aparecen en los libros de texto. Les he hablado de lo que dice el Real Decreto y ahora quiero contarles lo que dicen los libros de texto. Estos libros de texto que están ahora mismo en la calle, la asignatura en septiembre comienza para el 100% de los alumnos
Y los alumnos tendrán que estudiar este tipo de cosas. Por ejemplo, en la editorial Everest aparece un cartel del Día de la Mujer organizado de una conferencia organizado por la Asociación Karl Marx, por supuesto marxista. En la editorial Serval aparece un cartel contra la deslocalización del sindicato LAB, que es el sindicato hermano de la banda terrorista ETA. O sea que ETA se mete en los libros de texto de educación para la ciudadanía. Probar si fuma, o si se droga, o lo que sea, o cuando sale por las noches por los mismos sitios que su hijo, que dice que salen a patrullar a ver qué es lo que dicen sus hijos.